El sol del mediodía quemaba como hierro al rojo sobre el polvo de San Isidro del Monte. Rayo lo sentía en la punta de las orejas, en la piel cuarteada del hocico, en cada costra que se abría cuando movía la cabeza. Ya no era el perro que había sido. 9 años pesan distinto cuando se han vivido a rastras, entre patadas y promesas rotas. Su pelaje, antes gris plateado como la luna sobre el río, ahora parecía ceniza aplastada. Solo los ojos conservaban algo, 2 brasas ámbar que todavía miraban al mundo con una mezcla de cansancio y desafío. Estaba echado junto al muro de la tienda de Don Chucho cuando los vio llegar. 4 muchachos, todos entre 14 y 17 años, oliendo a sudor barato y a la gasolina que robaban de las motos. El más alto, el chino, llevaba en la mano una soga de cáñamo recién comprada. Rayo la olió antes de verla, olor a nuevo, a fibra áspera que corta, a muerte lenta. El corazón se le encogió dentro del pecho como una piedra que cae al fondo de un pozo. Ahí está el pinche viejo, dijo el chino, enseñando los dientes en una sonrisa que no era sonrisa. Hoy va a trabajar de verdad. Los otros rieron. Rayo intentó levantarse, pero las patas traseras le temblaron. Hacía 3 días que no comía más que un mendrugo duro que una niña le había tirado por lástima. Intentó retroceder, arrastrándose sobre las lajas calientes, pero ya lo tenían rodeado. El chino se agachó, le pasó la soga por el cuello y dio un tirón seco. El cáñamo se hundió en la carne viva donde antes había habido collar. Rayo soltó un quejido ronco, casi humano. El olor de su propia sangre le llenó la nariz, caliente, metálico, familiar. Había sangrado muchas veces. Lo nuevo era la cuerda. Vas a jalar, cabrón. Hoy nos vas a llevar hasta el puente y de regreso. Como los burros de antes, lo arrastraron hasta la carrocha que habían armado con llantas de bicicleta, tablas podridas y alambre. Pesaba más de lo que parecía. La ataron a la soga con nudos que Rayo sabía que no podría deshacer ni con los dientes más fuertes del mundo. Uno de los chicos, el más pequeño, le dio una patada en las costillas, para que se apurara. El dolor fue un relámpago blanco que le recorrió la columna. Recordó, de pronto, cuando era cachorro y corría detrás de las mariposas entre los maizales altos. Recordó el olor de la tierra mojada, el sonido de su propia madre llamándolo con un ladrido suave. Todo eso quedaba muy lejos, como si hubiera pertenecido a otro perro. El chino se subió primero a la carrocha. Pesaba más que los otros. Luego subieron 2 más. El cuarto se quedó de pie atrás, con un cinturón doblado en la mano. Arranca, pinche mula. El primer tirón casi lo derriba. La soga se hundió más, cortando piel, rozando hueso. Rayo dio un paso, luego otro. Las llantas chirriaron contra las piedras. Cada movimiento era una explosión de fuego en el cuello, en los hombros, en el pecho viejo donde el corazón latía demasiado rápido. Sentía el aire quemándole los pulmones. El sol le aplastaba la espalda como una mano gigantesca. Los chicos gritaban, reían, lo insultaban. Más rápido, viejo culo. Si te paras te mato aquí mismo. El cinturón silbó en el aire y cayó sobre su lomo. El cuero abrió una línea de fuego desde la cruz hasta la cola. Rayo tropezó, las patas delanteras se le doblaron. Por un segundo todo fue negro y silencio. Creyó que ahí terminaba todo, pero el cinturón volvió a caer, y otra vez, y otra. El dolor lo sacó del pozo. Se levantó. Dio otro paso. La carrocha avanzaba lentamente por la calle principal del pueblo. La gente miraba desde las puertas, pero nadie decía nada. Algunos apartaban la vista. Una mujer se santiguó. Un niño empezó a llorar y su madre lo metió rápido a la casa. Rayo ya no veía bien. El mundo se había vuelto rojo en los bordes. Solo quedaba el olor, polvo, gasolina, sangre propia, miedo de los chicos disfrazado de risa. Y debajo de todo, muy débil, otro olor que no podía ubicar. Un olor viejo, a sudor limpio y a té de manzanilla, que venía de algún lugar más allá del calor y del dolor. Llegaron al primer bache grande. La carrocha saltó. El tirón fue tan brutal que Rayo sintió que el cuello se le partía en 2. Cayó de rodillas. La soga lo estranguló. Intentó respirar y no pudo. Los chicos gritaban de emoción.
El chino se paró sobre la tabla y dio un salto para que pesara más. Levántate o te arrastramos muerto, Rayo intentó. Las patas le temblaban como si fueran de otro. La tierra le raspaba el vientre. La sangre le corría por el pecho y goteaba sobre las piedras. El corazón le latía en la garganta, en los oídos, en las sienes. Un latido. Otro. Otro más. Demasiado rápido. Se dio cuenta, con una claridad helada, que hoy iba a morir. No mañana, no la próxima semana. Hoy, y entonces, en medio del ruido y del dolor, sintió algo distinto. Un temblor en el suelo. Pasos. Rápidos, torpes, pero decididos. Un bastón que golpeaba la tierra como un tambor de guerra. Una voz que cortó el aire como un machete: suéltenlo, hijos de la chingada. Los chicos se volvieron. Rayo, con la vista nublada, vio una silueta recortada contra el sol. Un hombre viejo, casi ciego, con los ojos lechosos y la cara llena de arrugas profundas. Don Elías. El loco del pueblo que hablaba solo y alimentaba a los perros callejeros con las sobras de su pensión. El que todos decían que había perdido la razón cuando su hijo murió. Don Elías avanzaba cojeando, pero avanzaba. El bastón golpeaba el suelo con furia. En la otra mano llevaba algo envuelto en un trapo viejo. Los chicos se miraron. Primero rieron, nerviosos. Luego callaron. Rayo sintió que la soga aflojaba un poco. Alguien había soltado el extremo. Intentó respirar. El aire entró como cuchillos. El mundo giró. Cayó de lado. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue la cara de Don Elías, muy cerca, y una mano temblorosa que se acercaba a su hocico. Lo último que oyó fue la voz del viejo, rota pero firme: tranquilo, hijo, ya estoy aquí. Ya no te va a hacer daño. Y después, nada. La carrocha avanzaba como una bestia torpe, chirriando y saltando sobre cada piedra. Rayo ya no sabía si caminaba o si lo arrastraban. El mundo se había reducido a tres cosas: el fuego en el cuello, el peso que le aplastaba la espalda y los latigazos que caían como lluvia. Cada vez que las llantas tropezaban en un bache, la soga se hundía más y el aire se le escapaba en un silbido roto. Sangre caliente le corría por el pecho y se mezclaba con el polvo, formando una pasta oscura que le pegaba el pelo al cuerpo. Los chicos gritaban. Ya no eran palabras, solo ruido. Ruido para tapar el miedo que empezaba a olerse entre ellos. El chino iba de pie en la parte delantera, con los brazos abiertos como si fuera el rey del mundo. El sudor le brillaba en la cara y los ojos le brillaban demasiado. Rayo lo miró un segundo y vio algo que nunca había visto en un humano: vacío puro. El chino no disfrutaba. Solo llenaba un hueco que no sabía nombrar. El camino bajaba ahora hacia el puente viejo. El polvo subía en nubes espesas que le entraban por la nariz y le raspaban la garganta. El sol pegaba de lado, alargando las sombras de los nopales como dedos acusadores. Rayo sentía que el corazón le iba a estallar. Cada latido era un martillo contra las costillas. Un latido. Otro. Otro más. Demasiado rápidos. Demasiado débiles al mismo tiempo. Entonces empezó a delirar. De pronto ya no era el camino de San Isidro. Era el maizal de cuando tenía 6 meses. Corría detrás de Luna, su hermana, y el viento olía a tierra fértil y a leche materna. Oía sus ladridos alegres, sentía el roce de las hojas contra el lomo joven. Luego el maizal se volvió oscuro y oyó los gritos de los hombres con los sacos de veneno. Vio a Luna retorcerse en el suelo, la espuma blanca saliéndole por la boca. Intentó correr hacia ella, pero las patas ya no le respondían. El maizal se convirtió otra vez en el camino polvoso y el dolor volvió, más fuerte. Un latigazo le cruzó la cara y le abrió el hocico. La sangre le llenó la boca. El sabor metálico lo trajo de vuelta. Parpadeó. Vio el cinturón subir otra vez y, en un arrebato que no sabía que aún tenía, giró la cabeza y cerró los dientes sobre la soga. Tiró con toda la fuerza que le quedaba en el cuello roto. La cuerda crujió. Los nudos se aflojaron 1 milímetro. Los chicos gritaron sorprendidos: «¡Quieto, hijo de puta!». El chino saltó de la carrocha y sacó del bolsillo un clavo largo, oxidado, de los que usan para herrar mulas.
Sin pensarlo 2 veces lo clavó con toda su rabia en el lomo de Rayo, justo encima de la columna. El dolor fue tan grande que por un instante no sintió nada. Luego vino la ola, un fuego blanco que le recorrió todo el cuerpo y le hizo abrir la boca en un aullido que no salió, porque ya no tenía aire, las patas delanteras cedieron. Cayó de bruces. La cara golpeó contra una piedra y sintió que un diente se partía. La carrocha se detuvo de golpe. Los chicos bajaron, riendo nerviosos. Mira, ya valió madre, dijo uno. Está muerto, dijo otro, pateándole las costillas. Rayo no se movió, el chino se agachó, le levantó un párpado con el dedo sucio. El ojo ámbar lo miró fijo, sin parpadear. Algo en esa mirada hizo que el chino retrocediera un paso. Al barranco, ordenó, con la voz más baja. Que no quede ni el recuerdo. Entre 3 lo levantaron. Rayo pesaba menos de lo que esperaban, los años y el hambre lo habían dejado en los huesos. Lo arrojaron dentro de la carrocha como si fuera un saco viejo. La soga seguía atada al cuello, ahora floja. Uno de los chicos tomó la cuerda para empujar la carrocha hasta el borde del barranco que caía 20 metros hasta el río seco. Fue entonces cuando Rayo oyó los pasos. Primero fueron solo vibraciones en el suelo, débiles, pero firmes. Luego el golpeteo del bastón. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Más rápido de lo que un viejo debería poder caminar. Los chicos también lo oyeron. Se quedaron quietos. A 300 metros, don Elías corría como no había corrido desde que era joven y perseguía a los ladrones de ganado. Los ojos casi ciegos le lagrimeaban por el polvo, pero no los necesitaba. Oía el sufrimiento de Rayo como si fuera un grito dentro de su propia cabeza. Había oído esos quejidos toda su vida, en su perro Canelo cuando lo atropellaron, en su hijo cuando lo golpearon hasta matarlo, en él mismo cada noche desde entonces. Hoy no iba a callar, el bastón golpeaba la tierra como un corazón enfurecido. La respiración le salía en jadeos roncos. Tropezó una vez, cayó de rodillas, se levantó. La camisa se le pegaba al cuerpo por el sudor. En la mano derecha llevaba el trapo viejo que nunca soltaba cuando salía de casa. Dentro, la escopeta de 2 cañones que había cargado 40 años atrás y que nunca había disparado. Hasta hoy, los chicos vieron la silueta acercarse entre el polvo. Primero pensaron que era un loco cualquiera. Luego vieron el bulto en la mano del viejo y el brillo de locura justa en los ojos lechosos. Rayo, desde el fondo de la carrocha, sintió que el mundo se inclinaba. La carrocha empezó a rodar hacia el borde. Las llantas chirriaron. Una piedra se desprendió y cayó al vacío con un ruido hueco que tardó mucho en llegar abajo. Los chicos soltaron la cuerda y retrocedieron. El chino abrió la boca para gritar algo, pero no le salió la voz. Don Elías llegó a 50 metros. 30. 20, la carrocha estaba ya en el borde mismo. Una rueda delantera colgaba en el aire. Rayo sintió que el cuerpo se le iba hacia adelante, que el vacío lo llamaba con boca negra y silenciosa, y entonces la voz del viejo estalló como un trueno que venía de muy dentro de la tierra, ni un paso más. Los chicos se quedaron helados. La carrocha se detuvo a centímetros del abismo. El viento del barranco sopló caliente y seco, trayendo olor a piedras muertas y a huesos viejos. Rayo cerró los ojos. El corazón le latía tan débil que apenas lo sentía. Pensó, con una calma extraña, que ya no importaba si caía o no. Había llegado al final. Lo último que percibió antes de desmayarse fue el olor del viejo acercándose, sudor, manzanilla, pólvora antigua y algo más, algo que olía a esperanza rota pero que aún se negaba a morir. Después, solo oscuridad. Don Elías llegó jadeando, con el pecho subiendo y bajando como fuelle viejo. El bastón se le cayó de la mano y rodó 2 metros. No lo recogió. Con dedos que temblaban de rabia y de cansancio abrió el trapo sucio y la escopeta recortada brilló bajo el sol, 2 cañones negros apuntando al cielo como una promesa de infierno. Los muchachos se quedaron de piedra. El chino fue el único que intentó mantener la cara dura. ¿Qué quiere, viejo loco? Esto no es asunto suyo. Don Elías no contestó con palabras. Bajó los cañones hasta apuntarles al pecho. El clic de los 2 gatillos sonó más fuerte que cualquier grito. El olor a aceite viejo y pólvora llenó el aire caliente. Bajen de ahí. Ahora, nadie se movió al principio.
El más pequeño empezó a llorar sin ruido, las lágrimas le hacían surcos en el polvo de la cara. El chino apretó los puños, pero cuando miró los ojos lechosos del anciano algo se le quebró dentro. Dio un paso atrás. Los otros lo siguieron. Rayo estaba echado de lado dentro de la carrocha, la lengua afuera, el pecho apenas subiendo. La sangre le había formado un charco pequeño debajo del hocico. El clavo seguía clavado en el lomo, oxidado y brillante. Cada respiración era un silbido roto. Don Elías avanzó cojeando hasta el borde. Los chicos retrocedieron más, como si el viejo llevara la muerte cosida a la ropa. Cuando llegó a la carrocha, apoyó una rodilla en tierra y dejó la escopeta a un lado. Sus manos temblaron al tocar la cabeza de Rayo. «Aquí estoy, hijo, aquí estoy», la voz se le quebró. Acarició el hocico ensangrentado con una ternura que parecía imposible en dedos tan ásperos. Rayo abrió apenas los ojos. El mundo era una mancha borrosa de luz y dolor, pero el olor lo atravesó como un recuerdo antiguo, olor a hombre que no huele a odio. Olía a humo de leña, a tortillas recién hechas, a lágrimas contenidas durante años. Rayo intentó mover la cola. No pudo. Solo logró un leve temblor en la punta. Don Elías se quitó la camisa sin importarle el sol que le quemaba la piel llena de manchas. La hizo bola y la puso bajo la cabeza del perro. Luego, con cuidado de no mover el clavo, pasó los brazos por debajo del cuerpo y lo levantó. Rayo pesaba menos que un costal vacío. Un gemido largo se le escapó cuando el viejo lo apretó contra el pecho. «Tranquilo, ya pasó, ya pasó». Los chicos miraban sin saber qué hacer. El chino dio un paso adelante, la rabia todavía encendida. «Ese perro es callejero. No es de nadie». Don Elías se volvió lentamente. Los ojos casi ciegos parecían ver dentro del muchacho. «Ahora es mío. Y si alguno de ustedes vuelve a tocarlo, aunque sea con la mirada, les juro por la memoria de mi hijo que les vuelo la cabeza». ¿Me oyeron? El nombre del hijo muerto cayó como una piedra en agua quieta. Todos en el pueblo sabían la historia. Nadie habló. El chino apretó los dientes hasta que le crujieron, pero retrocedió. Dio media vuelta y empezó a caminar. Los otros lo siguieron, tropezando, sin mirar atrás. El silencio que quedó fue tan grande que se oía el zumbido de las moscas alrededor de la sangre. Don Elías cargó a Rayo todo el camino de regreso. El perro iba con la cabeza apoyada en el hombro del viejo, la sangre empapándole la piel desnuda. Cada paso era una agonía para los dos, para Rayo por las heridas, para el anciano por las rodillas destrozadas y el corazón que latía demasiado rápido. El sol los castigaba sin piedad. El polvo se pegaba a la sangre y formaba costras negras. Cuando llegaron a la choza en las afueras, don Elías casi se cae en la puerta. Entró tambaleándose y depositó a Rayo sobre la única cama, un petate viejo cubierto con una cobija raída. El perro gimió cuando tocó el suelo. El clavo se movió y un nuevo chorro de sangre brotó. «Resiste, muchacho, resiste». El viejo buscó a tientas la caja de latón donde guardaba lo poco que le quedaba de medicinas. Encontró una botella de agua oxigenada medio vacía, algodón sucio y un rollo de venda que había usado cuando su mujer se cortó la mano años atrás. Con manos que ya no le obedecían del todo, mojó el algodón y limpió alrededor del clavo. Rayo se estremeció, pero no se quejó. Solo lo miraba con esos ojos ámbar que parecían entenderlo todo. «Tienes que perdonarme que te duela más, pero hay que sacarlo». Agarró el clavo con 2 dedos y tiró de una vez. El grito que salió de Rayo fue tan desgarrador que hasta los gallos del vecino callaron. La sangre salió a chorros. Don Elías presionó la herida con la camiseta empapada y la mantuvo ahí hasta que el flujo se hizo más lento. Luego vertió agua oxigenada. La espuma blanca hirvió sobre la carne abierta. Rayo temblaba entero. El viejo lo abrazó contra su pecho desnudo, meciéndolo como si fuera un niño. «SHHH, ya pasó lo peor». Encendió el fogón con leña seca y puso a hervir agua con manzanilla y hojas de ruda. Mientras esperaba, hablaba. Hablaba sin parar, como si las palabras fueran la única medicina que de verdad funcionaba. «Te voy a poner Rayo, ¿sabes? Porque una vez tuve un perro que corría más rápido que el viento. Se llamaba así. Tú también vas a correr otra vez, te lo prometo». Cuando el té estuvo listo, lo dejó enfriar un poco y lo acercó al hocico del perro. Rayo lamió apenas, con lengua torpe.
El viejo lloraba sin darse cuenta, las lágrimas le caían sobre la cabeza gris del animal, la tarde se fue apagando. El cuarto se llenó de sombras largas y del olor dulce de la manzanilla mezclado con sangre. Rayo dormía a ratos, agitado por pesadillas donde volvía a sentir la soga. Cada vez que se despertaba sobresaltado, la mano del viejo estaba ahí, acariciándole entre las orejas. Ya entrada la noche, cuando la luna se coló por la ventana sin vidrio, Rayo abrió los ojos del todo. El dolor seguía ahí, pero más lejos, como si alguien lo hubiera envuelto en algodón. Miró al viejo que dormitaba sentado en la silla, con la cabeza caída sobre el pecho. Vio la escopeta apoyada en la pared, limpia y cargada, y entonces lo vio, en la ventana, recortada contra la luz plateada de la luna, una sombra. Un muchacho. El chino. Los ojos le brillaban con algo que no era arrepentimiento ni odio puro, era una mezcla venenosa de las dos cosas. En la mano derecha llevaba algo que relucía débilmente. Un cuchillo, o quizá una botella. Rayo sintió que el poco pelo que le quedaba en el lomo se erizaba. Un gruñido bajo, casi inaudible, nació en su garganta destrozada. Don Elías se despertó de golpe. Miró hacia la ventana, pero sus ojos ciegos no vieron nada. Solo sintió el cambio en el aire, el olor a amenaza que entraba con la brisa. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz ronca. La sombra desapareció tan rápido como había llegado. Rayo siguió mirando la ventana vacía mucho después de que el viejo volviera a dormirse. El corazón le latía despacio, pero firme. Ya no era el corazón de un perro que espera morir, era el corazón de un perro que acababa de encontrar una razón para vivir, y para vigilar. La choza de Don Elías olía a sangre seca, manzanilla y humo de ocote. El techo de lámina crujía con el viento de la madrugada como si hablara solo. Rayo despertó antes del amanecer, cuando el dolor era un animal vivo que le masticaba el lomo. Intentó levantarse, las patas traseras le temblaron y cedieron. Cayó de nuevo sobre el petate que el viejo le había puesto en el suelo, junto a la cama. El clavo ya no estaba, pero el agujero palpitaba como un segundo corazón. Don Elías dormía sentado en la silla, la cabeza echada hacia atrás, la boca abierta. Un ronquido suave y húmedo le salía del pecho. Sobre la mesa, la escopeta seguía cargada y la lámpara de querosene apenas alumbraba los contornos de las cosas, una cruz de madera clavada en la pared, fotos amarillentas de perros que ya no estaban, y una sola imagen grande, enmarcada con luto, un muchacho de 15 años sonriendo con la misma boca que ahora tenía Don Elías cuando lloraba dormido. Rayo lo miró largo rato. Olía la pena del viejo como quien huele la lluvia antes de que caiga, pesada, inevitable. Se arrastró despacio hasta tocar con el hocico la mano colgante del anciano. La piel era áspera, llena de grietas, pero caliente. Rayo lamió una vez, apenas. El sabor era salado y triste. Don Elías se movió en sueños y murmuró un nombre que Rayo no entendió, pero que sonaba a hijo. Cuando el primer gallo cantó, el viejo abrió los ojos. Parpadeó confundido, vio al perro en el suelo y se agachó con dificultad. ¿Ya despertaste, Rayo? Ven, vamos a ver cómo amaneces. Lo levantó en brazos como si no pesara nada y lo llevó al patio de tierra. El aire era frío y olía a pino lejano. Don Elías lo acomodó sobre una cobija vieja y fue por agua limpia. Rayo intentó seguirlo con la mirada, pero el mundo se movía en oleadas. Cuando el viejo regresó con un tazón de caldo de pollo que había guardado de la noche anterior, Rayo bebió despacio, temblando. El caldo sabía a casa que nunca había tenido. Durante los días siguientes se instaló una rutina lenta y dolorosa. Don Elías lo cargaba al sol por las mañanas para que la herida no se enconara. Le cambiaba las vendas con agua hervida y hojas de llantén machacadas. Le hablaba sin parar, de su mujer que murió de fiebre, de los perros que había querido y perdido, del hijo que se llamaba Daniel y que un día no volvió del río porque unos muchachos como los de la carrocha lo habían golpeado por diversión. Rayo escuchaba. No entendía todas las palabras, pero entendía el tono, era el mismo que usaba su madre cuando lo lamía después de una pelea. Era el tono de alguien que ya no esperaba nada del mundo y, sin embargo, seguía dando. Una tarde, mientras Don Elías dormía la siesta, Rayo reunió todas las fuerzas que le quedaban y se levantó. Las patas le dolían como si caminaran sobre brasas, pero dio un paso, luego otro. Cruzó la puerta cojeando y salió al patio. El sol pegaba fuerte.
Olfateó el aire y lo encontró, olor a gasolina quemada, a sudor adolescente, a rabia mal curada. Venía del lado del corral donde el viejo guardaba las pocas gallinas que le quedaban. Rayo avanzó arrastrándose casi, siguiendo el rastro. Llegó hasta el cercado de varas y ahí lo vio. El corral estaba abierto, las gallinas habían desaparecido, y en el centro ardía un montoncito de paja que alguien había encendido con gasolina. Las llamas subían alegres, lamiendo la madera seca del tejado. El humo negro se elevaba en columnas hacia el cielo sin nubes. El perro se quedó quieto. El dolor de la herida se mezcló con otro más viejo, más profundo. Sintió que algo se rompía dentro de él, pero esta vez no era hueso ni carne. Era la última pizca de fe que le quedaba en los humanos. Un gruñido bajo nació en su garganta, tan bajo que parecía salir de la tierra misma. Ya no era miedo. Era algo que nunca había sentido con tanta claridad, furia limpia, fría, sin ladrido. Don Elías despertó con el olor a quemado. Salió corriendo, descalzo, gritando el nombre del perro. Lo encontró frente al corral, erguido a pesar de todo, el pelo erizado, los colmillos apenas visibles. El viejo cayó de rodillas y lo abrazó con tanta fuerza que Rayo gimió. ¿Quién fue, Rayo? ¿Quién hizo esto? Rayo no podía contestar, pero volvió la cabeza hacia el camino que bajaba al pueblo. Sus ojos ámbar brillaban con una luz que el viejo nunca les había visto. No era la luz de un perro que suplica. Era la luz de un perro que ya no pide permiso para nada. El incendio crecía. Las llamas lamían las vigas y saltaban al tejado de la choza vecina. Don Elías intentó apagarlas con cubetas de agua, pero eran pocas y el fuego era rápido. Rayo se quedó mirando como el humo subía y se llevaba los últimos restos de la vida que el viejo había construido con tanto cuidado. Cuando el sol se puso, el corral era solo ceniza y hierros retorcidos. Don Elías estaba sentado en el suelo, con la cara negra de hollín y lágrimas. Rayo se arrastró hasta él y apoyó la cabeza en su regazo. El viejo lo acarició sin hablar. Los dos miraban las brasas que aún palpitaban como un corazón moribundo. En la distancia se oían voces del pueblo que venían a ayudar, tarde como siempre. Pero más cerca, muy cerca, detrás del nopal grande que marcaba el límite de la propiedad, Rayo olió otra vez a el chino. Esta vez no estaba solo. Eran varios. Reían bajito, como hienas que saben que la presa ya está herida. Rayo levantó la cabeza. Un gruñido largo y profundo salió de su pecho destrozado. Don Elías lo sintió vibrar contra su pierna. «Están ahí, ¿verdad?», susurró el viejo. Rayo se puso de pie. Le temblaban las patas, le sangraba otra vez la herida, pero dio un paso hacia la oscuridad. Luego otro. El viejo intentó detenerlo. «No, Rayo, estás muy débil», pero el perro ya no escuchaba. Los ojos le brillaban rojos con el reflejo del fuego. Por primera vez en su vida, Rayo no cojeaba por dolor. Cojeaba por decisión. Don Elías se levantó también. Tomó la escopeta que había dejado apoyada contra la pared. Cargó los dos cartuchos con manos que ya no temblaban. «Entonces vamos juntos», dijo, y los dos, el viejo casi ciego y el perro medio muerto, se internaron en la noche detrás del olor a gasolina y venganza que flotaba en el aire como una promesa. El fuego seguía ardiendo a sus espaldas, iluminando sus siluetas, una alta y encorvada, otra baja y rota, pero las dos caminando en la misma dirección sin mirar atrás. Rayo salió de la choza cuando la luna apenas era una uña plateada sobre los cerros. El dolor le latía en el lomo como un tambor de guerra, pero ya no era un dolor que paralizaba, era un fuego que empujaba. Cojeaba fuerte, la pata trasera derecha apenas rozaba el suelo, y cada paso dejaba un puntito de sangre fresca en la tierra. No importaba. El olor estaba ahí, claro y cruel: gasolina vieja, sudor de muchacho asustado, marihuana barata y algo más ácido, miedo disfrazado de valentía. Don Elías intentó seguirlo al principio, gritándole desde la puerta con la voz quebrada. Rayo no se detuvo. No podía. Si se paraba ahora, el odio se le enfriaría y volvería a ser el perro que se arrastra pidiendo migajas. Esta vez no iba a pedir nada. El camino al escondite era largo y cruel. Bajaba por la vereda de los nopales, cruzaba el río seco donde los huesos de animales brillaban como piedras blancas, y subía después por la ladera llena de espinas que se clavaban en las almohadillas ya destrozadas. Rayo avanzaba igual. A rato se caía, se quedaba jadeando con la lengua colgando,
la vista nublada por destellos rojos. Entonces recordaba la cara de El Chino riendo mientras le clavaba el clavo, recordaba el olor del corral quemándose, recordaba la mano temblorosa de don Elías apagando brasas con lágrimas. Y se levantaba otra vez, en un charco de agua aceitosa bebió un poco. El sabor era veneno y gasolina, pero tragó igual. Siguió. El viento de la noche le traía ecos lejanos, música norteña, risas, el ladrido nervioso de un perro atado. El escondite estaba cerca, era una casa abandonada al borde del basurero municipal. Techos rotos, paredes pintadas con demonios y nombres de pandilla. Ahí se juntaban los que ya no tenían lugar en ningún otro lado. Rayo se acercó por detrás, entre montones de llantas quemadas y bolsas podridas. El olor a humanidad enferma le llenó la nariz hasta casi marearlo, los vio antes de que lo vieran a él, eran 5, sentados en círculo alrededor de una fogata hecha con muebles viejos. Botellas de cerveza, un porro que pasaba de mano en mano, música que salía de un celular roto. El Chino estaba en el centro, más flaco que nunca, los ojos hundidos y brillantes por algo que no era solo alcohol. Hablaba fuerte, gesticulando, contando cómo habían quemado el corral del viejo loco y cómo el perro seguramente ya estaba muerto. Rayo se quedó quieto entre las sombras. El corazón le latía tan fuerte que temió que lo oyeran. Dio un paso más. Una lata rodó bajo su pata herida y hizo ruido, el círculo se cayó de golpe. ¿Qué fue eso?, preguntó uno. Un pinche gato, dijo otro, pero ya se habían puesto tensos. El Chino se levantó despacio, mirando hacia la oscuridad. Rayo dio otro paso y salió a la luz del fuego. Los muchachos se quedaron helados. El perro que creían muerto estaba ahí, cojeando, con el lomo abierto y sangrando, los ojos brillando como 2 carbones vivos. La luz de las llamas le pintaba el cuerpo de rojo y negro. Parecía algo que había regresado del infierno solo para mirarlos. Madres, susurró alguien. Rayo siguió avanzando. Paso. 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 Cada uno era una lucha, pero no se detuvo. El Chino retrocedió hasta tropezar con una silla rota. Los otros se apartaron, formando un semicírculo de miedo. Rayo llegó hasta el centro del círculo. El fuego le quemaba el lado izquierdo del cuerpo, pero no le importó. Miró a El Chino directo a los ojos. No ladró. No gruñó. Solo miró. Y en esa mirada había todo, el tirón de la soga, el clavo oxidado, las risas, el corral ardiendo, el llanto de don Elías. Todo. El Chino abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Uno de los muchachos empezó a rezar en voz baja. Otro se santiguó 3 veces. Rayo dio el último paso. Estaba tan cerca que el Chino pudo oler la sangre y la muerte en su aliento. El perro se quedó ahí un segundo eterno. Luego, lentamente, como si le pesara el mundo entero, dejó caer el cuerpo al suelo. Se desplomó a los pies del muchacho, justo encima de sus tenis rotos. Silencio, el fuego crepitaba. El humo subía en volutas lentas. Nadie se movía. El Chino miró al perro muerto, porque estaba seguro de que esta vez sí estaba muerto, y algo dentro de él se rompió con un ruido que solo él oyó. Sus rodillas cedieron. Cayó sentado frente al cuerpo inmóvil de Rayo. Las lágrimas le salieron sin permiso, calientes y rápidas. Perdón, perdón, susurró, y la voz se le quebró como cristal barato. Los otros se quedaron atrás, sin saber qué hacer. Uno vomitó detrás de una llanta. Otro se fue caminando hacia la oscuridad, sin mirar atrás. Rayo no se movía. El pecho no subía. Los ojos seguían abiertos, fijos en el Chino. Parecía que incluso muerto seguía juzgando. Entonces, desde el camino, se oyó el tac-tac-tac del bastón de don Elías. El viejo llegó jadeando, con la escopeta en la mano, la cara llena de tierra y lágrimas. Vio la escena y se quedó paralizado en la entrada del círculo de luz. Rayo seguía sin respirar. Don Elías soltó un grito que no era humano y corrió cojeando hasta el perro. Se tiró de rodillas junto a él, lo tomó entre los brazos y lo apretó contra su pecho como si pudiera devolverle la vida con puro amor. Rayo. No te vayas, hijo. No me dejes tú también. El Chino, todavía en el suelo, levantó la cabeza. Vio al viejo llorando sobre el perro y algo dentro de él terminó de hacerse pedazos. Se arrastró hasta ellos, las manos abiertas, sucias de tierra y lágrimas. No quería que llegara a esto.
sollozó. Don Elías lo miró. Los ojos lechosos estaban llenos de un dolor tan grande que parecía que iba a tragarse la noche entera, y entonces, justo cuando el viejo abría la boca para maldecir o para perdonar, nadie lo sabrá nunca, Rayo dio una inspiración ronca, profunda, imposible, el pecho se levantó una vez. Luego otra, los ojos ámbar parpadearon. La cola se movió apenas, 1 milímetro, rozando la tierra, el chino se quedó con la mano a medio camino, temblando. Don Elías soltó un grito que era mitad risa y mitad llanto, pero la alegría duró solo 1 segundo, porque en ese preciso instante, desde la oscuridad detrás de la casa abandonada, alguien más llegó. Pasos pesados. Olor a alcohol caro y colonia fuerte. Una voz que cortó la noche como cuchillo. ¿Qué chingados está pasando aquí? Era el padre de El Chino. Don Raúl, el hombre más temido del pueblo. Venía con 2 pistoleros a sueldo. Y en la cara traía escrita una sola palabra: terminar lo que habían empezado. Rayo, apenas vivo, levantó la cabeza y gruñó con lo poco que le quedaba de voz. La noche acababa de volverse mucho más oscura. El aire se volvió espeso y frío de golpe, como si la noche misma hubiera contenido la respiración. Don Raúl entró al círculo de luz con la seguridad de quien nunca ha tenido que pedir permiso para nada. Traía una camisa blanca abierta hasta el pecho, cadenas de oro que brillaban con el fuego, y en la mano derecha un revólver niquelado que parecía una extensión de su brazo. Los 2 hombres que lo seguían eran sombras armadas, uno con escopeta recortada, el otro con un machete que colgaba flojo. El chino, Miguel Ángel para su padre, pero nadie se atrevía a llamarlo así. Se encogió en el suelo como si de pronto tuviera 10 años menos. Papá, cállate. La voz de don Raúl fue baja, casi cariñosa, y por eso mismo más aterradora. Me enteré que andas lloriqueando con perros y con viejos. Eso no es de hombres. Don Elías apretó a Rayo contra su pecho. El perro apenas respiraba, cada inhalación era un silbido húmedo y doloroso. El viejo levantó la cara llena de polvo y lágrimas. Este muchacho ya pidió perdón, dijo con la voz temblorosa pero firme. Déjelo en paz. Ya basta de sangre. Don Raúl soltó una carcajada corta, seca. ¿Perdón? Este pinche perro viejo casi me mata a mi hijo de un infarto y tú hablas de perdón. Dio un paso adelante. Levántate, Miguel. Nos vamos. Y estos 2, se quedan aquí para siempre. El del machete sonrió y dio un paso al frente. Rayo sintió el peligro como un latigazo en la nuca. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido largo, se deslizó de los brazos del viejo y se puso entre don Elías y los 3 hombres. Las patas le temblaban tanto que parecía que iba a caer otra vez, pero se mantuvo erguido. Gruñía bajito, un sonido roto que salía de lo más hondo del pecho. Don Raúl lo miró con desprecio. Hasta el pinche perro quiere hacerse el héroe. Levantó el revólver. Entonces pasó lo que nadie esperaba. Don Elías no gritó, no suplicó. Se arrodilló despacio junto a Rayo, rodeó el cuello del perro con los brazos y empezó a hablar. No al hombre del arma. A los muchachos que seguían ahí, paralizados, y sobre todo a Miguel Ángel, que lloraba sin sonido. Este perro que ven aquí, dijo el viejo con voz clara, como si estuviera en misa, se llama Rayo. Hace una semana lo estaban matando por diversión. Yo llegué tarde para salvar a mi hijo Daniel, pero llegué a tiempo para salvarlo a él. Y él, con el cuerpo roto, vino esta noche hasta aquí solo para mirarlos a los ojos y decirles, sin palabras, que el dolor también tiene memoria. Don Raúl soltó un bufido. Qué bonito cuento, viejo. Ahora apártate o te vuelo la cabeza junto con el perro. Pero don Elías siguió hablando, más fuerte, mirando directo a Miguel Ángel. ¿Sabes por qué mi Daniel murió, muchacho? Porque unos amigos suyos lo golpearon por una broma. Lo dejaron tirado en el río como si fuera basura. Yo llegué cuando ya no respiraba. Llevé su cuerpo en brazos hasta la casa, igual que hoy llevé a este perro. Y desde ese día cargo esta escopeta, pero nunca la usé. Porque pensé que algún día alguien iba a entender. Miguel Ángel temblaba entero. Las lágrimas le caían sobre los tenis sucios. Papá, yo no quiero que mates a nadie más, por favor. Don Raúl lo miró como si le hubieran escupido. Desde cuando tú me dices lo que quiero, cabrón. Y entonces pasó lo imposible. Miguel Ángel se levantó de un salto, se puso delante de Rayo y de don Elías, abrió los brazos y gritó con toda la voz que tenía guardada desde niño. Ya basta, papá. Basta. El hombre del machete dio un paso, inseguro.
El de la escopeta miró a don Raúl esperando órdenes. El fuego crepitaba, lanzando chispas al cielo negro. Rayo, desde el suelo, sintió algo nuevo en el aire, el olor salado de las lágrimas del muchacho que lo había torturado. Y sin pensarlo, sin saber por qué, se arrastró un paso más y lamió la mano de Miguel Ángel. Una sola vez. Lento. Como quien perdona, o como quien sella un pacto que nadie entiende todavía. El gesto fue tan pequeño y tan enorme que hasta don Raúl bajó 1 centímetro el cañón. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el machete, y en ese silencio, Rayo empezó a temblar de otra forma. Un temblor que no era de frío ni de dolor. Le salió espuma por la comisura de los labios. Los ojos se le pusieron en blanco. Cayó de lado, las patas rígidas, el cuerpo sacudido por convulsiones violentas. Don Elías gritó como si le arrancaran el alma. Rayo. No, hijo, no. El viejo lo tomó, lo abrazó, intentó meterle los dedos en la boca para que no se tragara la lengua. La espuma era verde y olía a muerte química. Miguel Ángel se tiró al suelo junto a ellos. ¿Qué le pasa? Papá, haz algo. Don Raúl miró al perro convulsionando y por primera vez pareció dudar. El hombre de la escopeta retrocedió un paso. Es veneno, dijo don Elías entre sollozos. Alguien le puso veneno en el agua. Esta noche, en mi casa. Los ojos del viejo se encontraron con los de don Raúl. Y en esa mirada no había súplica. Había certeza. Miguel Ángel empezó a gritar de verdad, un grito que era todo lo que nunca le había dicho a su padre. Fuiste tú. Tú mandaste envenenar al perro porque te da vergüenza que yo llore. Tú. Don Raúl levantó el revólver otra vez, pero esta vez temblaba. La cara se le había puesto gris. Rayo dio una última convulsión terrible. La cabeza se le torció hacia atrás, los ojos quedaron fijos en la luna. Un último estertor salió de su garganta, y después nada. Don Elías lo apretó contra su pecho y empezó a mecerlo como si fuera un niño dormido. Rayito. Rayito mío. Miguel Ángel se abrazó al viejo y lloró con él, los dos sobre el cuerpo inmóvil del perro, bajo la mirada de 3 hombres armados que de pronto parecían muy pequeños. Don Raúl abrió la boca para decir algo, una orden, una amenaza, una justificación. Pero no salió nada, porque en ese instante exacto, desde la oscuridad del camino, se oyó el sonido de motores. Faros. Voces. Linternas. Eran los vecinos. Alguien había visto el humo del corral y después había oído los gritos. Venían corriendo. Don Raúl miró a su hijo abrazado al viejo y al perro muerto. Miró a sus hombres. Miró el revólver en su mano como si no supiera cómo había llegado ahí, y dio un paso atrás, luego otro, después giró y desapareció entre las sombras con sus pistoleros, tan rápido como había llegado. Los vecinos llegaron corriendo, gritando, preguntando qué pasaba. Alguien trajo una cobija. Alguien encendió más luces, pero en el centro del círculo de fuego, don Elías y Miguel Ángel seguían abrazados sobre el cuerpo de Rayo, que ya no se movía, y nadie se atrevía a separarlos. La noche se volvió un túnel negro y largo donde solo existían 3 cosas, el cuerpo convulso de Rayo, los brazos de don Elías y los sollozos ahogados de Miguel Ángel. El perro había dejado de respirar. 11 segundos. El viejo los contó en voz alta, como si nombrarlos pudiera detener el tiempo. 1, 2, 3. Cada número era un cuchillo. 4, 5, 6. Las patas rígidas, la espuma verde en la comisura del hocico, los ojos vueltos hacia atrás mostrando solo blanco. 7, 8, 9. Don Elías apretó la cara contra el cuello de Rayo y gritó su nombre con una voz que parecía arrancada del fondo de la tierra. Rayo, vuelve. 10. 11, y entonces, cuando el silencio ya era absoluto, cuando hasta el fuego pareció callar, el pecho del perro se levantó. Una sola vez. Profundo. Ronco. Imposible. Después otra. Más débil. Luego otra. Rayo inhaló como quien regresa de muy lejos, como quien cruza un río helado y al fin toca la orilla. Don Elías soltó un grito que no era de este mundo y lo abrazó tan fuerte que la herida del lomo volvió a sangrar. Respira. Respira, hijo mío. Miguel Ángel lloraba con la cara enterrada en el suelo, repitiendo perdón, 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 como si fuera la única palabra que le quedaba. Los vecinos formaban un círculo de linternas y caras asustadas. Alguien dijo, veneno para ratas.
Otro gritó que había que llevarlo al veterinario. Pero el veterinario más cercano estaba en Santa Clara, a 35 kilómetros de terracería y noche cerrada. Don Elías no esperó opiniones. Se puso de pie con Rayo en brazos. El perro colgaba flojo, la cabeza echada hacia atrás, la lengua afuera, pero respiraba. Respiraba. Dame la camioneta, ordenó al hombre más cercano, un tal Chava que tenía una Dodge vieja. Chava no preguntó. Corrió por las llaves. Miguel Ángel se levantó también, la cara llena de mocos y tierra. Yo voy con ustedes. Don Elías lo miró un segundo largo. Luego asintió apenas. Los tres subieron a la caja de la camioneta, el viejo sentado en el piso metálico, Rayo sobre sus piernas, Miguel Ángel sosteniendo la cabeza del perro para que no se golpeara. Chava arrancó. El motor rugió y la Dodge salió disparada por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que la luna convertía en plata. El viaje fue una pesadilla, cada bache era un martillo contra el cuerpo destrozado de Rayo. El perro vomitaba bilis negra y verde que olía a muerte química. Don Elías le limpiaba la boca con la camiseta ya empapada en sangre y sudor. Le hablaba sin parar, palabras que se mezclaban con oraciones y maldiciones. Aguanta, Rayito, ya vamos, no te sueltes ahora. Tú que volviste de entre los muertos una vez, vuelve otra vez. Miguel Ángel lloraba en silencio, acariciando las orejas del perro con dedos temblorosos. A mitad del camino Rayo tuvo otra convulsión. El cuerpo se le arqueó tanto que casi se cae de los brazos del viejo. Don Elías lo sujetó con fuerza, apretándolo contra su pecho como si pudiera pasarle su propia vida por la piel. Para. Gritó al conductor. Chava frenó en seco. Don Elías bajó tambaleándose, puso a Rayo en el suelo y le abrió la boca con los dedos. Metió la mano hasta la garganta y sacó un coágulo negro y viscoso. El perro jadeó, tosió, vomitó más veneno. Luego se quedó quieto otra vez. Miguel Ángel se tiró de rodillas junto a ellos. ¿Se murió? Dime que no. Don Elías puso la oreja sobre el pecho de Rayo. Escuchó. Lloró. Río. Lloró otra vez. Late, late todavía. Vamos, volvieron a subir. La camioneta siguió adelante más rápido, saltando piedras, raspando el fondo en los arroyos secos. Las estrellas eran puñales fríos en el cielo. Rayo empezó a delirar. Sus patas se movían como si corriera. Gemían nombres que nadie entendía, sonidos cortos, ladridos rotos que parecían palabras de otro idioma. Don Elías le hablaba al oído, contándole historias de cuando era joven y corría con sus perros por los cerros, prometiéndole que si sobrevivía le iba a dar carne todos los días, que nunca más iba a conocer la cuerda ni el hambre. En un momento el perro abrió los ojos y miró directo a Miguel Ángel. Fue una mirada larga, sin odio. El muchacho sintió que le quemaba el alma. Perdóname, por favor, yo no sabía. Rayo cerró los ojos otra vez. Llegaron a Santa Clara cuando el cielo empezaba a clarear por el oriente. El veterinario, un hombre flaco llamado Dr. Mendoza, los esperaba en la puerta porque Chava había llamado desde el único teléfono público del camino. Abrió la clínica a oscuras, encendió las luces y preparó la mesa de acero. Don Elías depositó a Rayo con una delicadeza infinita. El perro ya no se movía. Solo el pecho subía y bajaba muy despacio. El veterinario trabajó rápido. Suero, carbón activado, atropina, diazepam. Pinchazo tras pinchazo. El viejo y el muchacho miraban desde el rincón, tomados de la mano sin darse cuenta. Después de una hora que duró 1000 años, el doctor se quitó los guantes y se limpió el sudor de la frente. Hizo lo imposible por llegar hasta aquí. El veneno era matarratas común, pero la cantidad, cualquier otro perro estaría muerto hace horas. Este tiene algo dentro que no se explica. Don Elías tembló entero. ¿Vivirá? Hay un 10% de probabilidad. Tal vez menos. Ahora depende de él. Dejaron a Rayo en una jaula grande con suero y mantas. El viejo se sentó en el suelo afuera de la jaula y apoyó la frente contra los barrotes. Miguel Ángel se sentó a su lado. Ninguno habló. Afuera, el sol salió rojo y enorme. Pasaron las horas. Rayo seguía respirando, pero cada vez más débil. En un momento dejó de hacerlo otra vez. 11 segundos. Don Elías gritó tan fuerte que el veterinario vino corriendo con la jeringa de adrenalina. No te vayas, Rayo. Órale, cabrón, pelea.
y Rayo volvió a respirar. Al mediodía el doctor dijo que si pasaba esa tarde sin otra crisis, quizá, don Elías no comió. Miguel Ángel tampoco. Los dos se quedaron ahí, mirando cada movimiento del pecho del perro como quien mira la última vela antes de la tormenta. Al caer la tarde, Rayo abrió los ojos. Miró al viejo. Miró al muchacho. Y por primera vez desde que lo conocían, movió la cola. 2 golpes débiles contra la manta, pero los movió. Don Elías lloró como niño chico. Miguel Ángel se tapó la cara con las manos y tembló entero. El veterinario sonrió por primera vez. Este perro acaba de decidir que quiere vivir, pero cuando la alegría apenas empezaba a nacer, el doctor encontró algo más. Dentro de la herida del lomo, medio escondido entre la carne inflamada, había un segundo pedacito de carne envenenada que alguien había metido a propósito para que se disolviera despacio. Alguien quería estar muy seguro de que Rayo no despertara nunca más. Don Elías apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Miguel Ángel miró al suelo y susurró una sola palabra que sonó como sentencia: mi papá. Y afuera, en la calle polvosa de Santa Clara, el motor de una camioneta negra pasó despacio, sin detenerse, pero lo bastante cerca para que se oyera la risa de don Raúl flotando en el aire caliente. Rayo seguía vivo. Pero la guerra no había terminado. Los días siguientes fueron un tiempo extraño, como si el mundo se hubiera detenido entre latidos. Rayo regresó a la choza en la caja de la misma Dodge, envuelto en mantas y con una vía todavía pinchada en la pata delantera. Ya no podía caminar más de 3 pasos sin que las patas le fallaran. La epilepsia le llegaba en oleadas, se quedaba rígido, los ojos en blanco, la baba cayendo, y después volvía en sí temblando como hoja. Don Elías lo cargaba a todas partes, al sol de la mañana, a la sombra del mediodía, al fogón por las noches. Le daba agua con cuchara, carne molida mezclada con arroz, medicina amarga que Rayo tragaba sin quejarse porque ya sabía que después venía la caricia. La herida del lomo cerró mal, quedó una cicatriz abultada y rosada que le tiraba cuando se movía. El viejo la untaba con pomada de árnica y le hablaba bajito mientras lo hacía: ya casi, Rayito. Ya casi eres nuevo. Y Rayo, aunque ya no podía correr ni ladrar fuerte, movía la cola cada vez que oía su nombre. Un movimiento corto, cansado, pero real. Miguel Ángel empezó a aparecer al caer la tarde, cuando el sol se ponía rojo detrás de los cerros. Venía caminando desde el pueblo, con una mochila vieja al hombro y la cabeza baja. La primera vez don Elías lo vio en la puerta y levantó la escopeta por instinto. El muchacho no se movió, solo abrió las manos vacías. Traje comida para él, dijo con voz ronca. Pollo cocido y un poco de hígado. El doctor dijo que le hace bien. Don Elías lo miró largo rato. Luego bajó el arma y se hizo a un lado. Desde entonces fue rutina. Miguel Ángel llegaba, se sentaba en el suelo junto al perro y le daba de comer en la mano. Rayo comía despacio, mirándolo con esos ojos ámbar que ya no tenían odio, pero tampoco perdón completo. Cuando terminaba, el muchacho se quedaba un rato acariciándole las orejas y hablando en susurros: hoy mi papá me pegó porque llegué tarde. Me dijo que ya no soy su hijo si sigo viniendo aquí. Pero yo ya no quiero ser su hijo si eso significa ser como él. Don Elías escuchaba desde la puerta, sin decir nada. Una tarde le puso un plato de frijoles al muchacho. Otra tarde le prestó una cobija porque se quedó hasta muy noche. Poco a poco, sin nombrarlo, la choza empezó a tener 3 habitantes. Las noches eran lo mejor y lo peor. Don Elías se sentaba en la mecedora vieja y leía en voz alta periódicos amarillentos de hace años, o fragmentos de la Biblia que sabía de memoria. Rayo dormía sobre sus pies, calentándolos con el cuerpo flaco. Miguel Ángel se quedaba en el rincón, con la cabeza apoyada en la pared, escuchando como quien escucha llover después de años de sequía. Una de esas noches Rayo tuvo un ataque fuerte. Se levantó de golpe, dio 2 vueltas sobre sí mismo y cayó rígido. El viejo y el muchacho trabajaron juntos sin hablar. Don Elías le abrió la boca, Miguel Ángel le sostuvo la cabeza para que no se golpeara. Cuando pasó, Rayo los miró a los dos, jadeando, y lamió primero la mano arrugada del viejo y después la mano temblorosa del muchacho. Fue la primera vez que lo hizo con los dos por igual, pero la paz era frágil como vidrio viejo. Una mañana don Elías encontró huellas frescas alrededor de la choza, botas de hombre, pesadas, que rodeaban la puerta y se detenían bajo la ventana. Encontró también un papel clavado con cuchillo en el tronco del mezquite,
Una sola frase escrita con letra torpe: el perro y el viejo saben demasiado. Esta es la última advertencia. Don Elías no dijo nada, pero esa noche cargó la escopeta y la dejó junto a la cama. Rayo, que ya sentía el peligro en los huesos, no durmió, se quedó echado frente a la puerta, con las orejas alertas y un gruñido bajo que no cesaba. Al día siguiente Miguel Ángel llegó más temprano que nunca, con la cara hinchada y un ojo morado. Mi papá sabe que sigo viniendo. Anoche me encerró en el cuarto, pero me escapé por la ventana. Dice que si no dejo de venir, va a venir él mismo a terminar lo que empezó. Don Elías apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. Entonces que venga, dijo. Ya estoy viejo para correr, y tú ya no tienes que tenerle miedo. Pero el miedo estaba ahí, flotando en el aire como olor a tormenta. Esa misma tarde, mientras Miguel Ángel le daba agua a Rayo, el perro levantó la cabeza de golpe y gruñó hacia la puerta. Un gruñido profundo, de los que salen del fondo del pecho y hacen temblar la tierra. Don Elías tomó la escopeta. Miguel Ángel se puso pálido. Se oyó el motor primero. Un motor fuerte, conocido. La camioneta negra de don Raúl se detuvo frente a la choza levantando polvo. Bajaron 3 hombres. Don Raúl iba adelante, con la camisa blanca impecable y el revólver al cinto. Los otros 2 traían rifles. Don Elías salió al umbral, la escopeta apoyada en el hombro. Hasta aquí llegaron, dijo con voz calma. Esta es mi casa. Don Raúl sonrió sin ganas. Tu casa está en mi tierra, viejo. Y ese perro y ese hijo mío que se cree santo me están causando problemas. Hoy se acaba. Miguel Ángel salió detrás del viejo, temblando pero erguido. No vas a tocarlos, papá. Don Raúl lo miró como quien mira a un extraño. ¿Desde cuando tú me hablas así, pinche maricón? Y levantó el revólver hacia el muchacho. Rayo, desde el interior, sintió el olor del miedo de Miguel Ángel y del viejo mezclado. Algo se encendió dentro de él, algo que el veneno no había logrado apagar. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido largo, se levantó. Las patas le fallaron 2 veces, pero la tercera vez avanzó. Cruzó la puerta cojeando, arrastrando la cicatriz, y se plantó delante de don Elías y de Miguel Ángel. El gruñido que salió de su garganta fue tan bajo y tan feroz que hasta los hombres armados retrocedieron un paso. Don Raúl apuntó al perro. Apártate, viejo, o empiezo por él. Rayo no se apartó. Dio otro paso. Y otro. Hasta quedar a menos de 2 metros del cañón. Don Elías levantó la escopeta. Si disparas a mi perro, te juro por Dios y por mi hijo muerto que te mato aquí mismo. El aire se volvió tan denso que dolía respirarlo. Don Raúl miró al perro cojo y lleno de cicatrices que lo enfrentaba sin parpadear. Miró al viejo casi ciego que ya no tenía nada que perder. Miró a su propio hijo, de pie entre los dos, con lágrimas en los ojos pero la barbilla alta, y por primera vez en su vida, don Raúl dudó. Entonces se oyó el ruido de más motores. Camionetas. Faros. Los vecinos. Alguien había visto la camioneta negra y corrido la voz. Llegaban corriendo, con palos, machetes, escopetas viejas. Eran 20, 30 personas. La chava, el tendero, la maestra, hasta el padre Chucho con su sotana levantada. Don Raúl miró a su alrededor. Ya no era 3 contra 3. Era 3 contra todo un pueblo que de pronto había decidido que ya basta. Bajó el arma lentamente. Esto no se queda así, dijo, pero la voz ya no tenía fuerza. Subió a la camioneta con sus hombres y arrancó levantando polvo, perdiéndose en la curva del camino. El silencio que quedó fue inmenso. Don Elías se arrodilló y abrazó a Rayo con tanta fuerza que los 2 temblaron. Miguel Ángel se tiró al suelo con ellos y lloró contra el cuello del perro. Los vecinos se quedaron un rato, hablando bajo, tocándose el sombrero, mirando al trío con respeto y con algo que parecía vergüenza por haber tardado tanto. Cuando se fueron, la noche cayó de golpe. Los 3 entraron a la choza. Don Elías encendió la lámpara de querosene. Rayo se echó junto al fogón, agotado pero vivo. Miguel Ángel se sentó en el suelo y apoyó la cabeza en la pared. Don Elías miró a los 2, al perro y al muchacho, y habló por primera vez con voz serena. Ahora somos familia. Y la familia se cuida. Rayo movió la cola 2 veces, cansado pero firme, pero en la oscuridad, lejos, el motor de la camioneta negra volvió a encenderse, y esta vez no se fue, se quedó esperando. La noche se volvió líquida y negra, sin luna ni estrellas. Don Elías cerró la puerta con el pasador de hierro, pero los 3 sabían que era inútil. La puerta era de madera podrida y la choza apenas resistía el viento.
Rayo estaba echado frente al umbral, la cabeza sobre las patas, los ojos abiertos y brillantes. Cada vez que una ráfaga movía la lámina del tejado, gruñía bajito, un sonido que ya no era de perro sino de algo más antiguo. Don Elías cargó la escopeta y puso 2 cartuchos más sobre la mesa. Miguel Ángel, temblando, tomó el machete viejo que colgaba de un clavo. No van a entrar, dijo el muchacho, pero la voz le salió aguda, de niño asustado. El viejo lo miró con una calma que parecía venir de otro mundo. Si entran, ya no salimos ninguno. Pero tú y el perro salen por la ventana de atrás. Es una orden. Rayo levantó la cabeza y gruñó más fuerte. No iba a dejar al viejo. Nunca más. Afuera se oyó el primer golpe. No fue un motor esta vez. Fue un bidón de gasolina que cayó contra la pared y se abrió, derramando el líquido frío y oloroso que corrió bajo la puerta. El olor llenó la choza en segundos. Luego vino el segundo bidón. Y el tercero, después, el chisguete de un encendedor. La primera llama lamió la madera seca y subió como lengua viva. El fuego rugió al encontrar la gasolina. En menos de un minuto la choza entera era un grito naranja. Don Elías abrió la puerta de una patada, la escopeta lista. Afuera estaban los 3, don Raúl en el centro, los pistoleros a los lados, siluetas recortadas contra el incendio. El calor pegaba en la cara como un horno abierto. Salgan, cabrones, gritó don Raúl. Hoy nadie cuenta el cuento. El viejo disparó al aire. El estruendo hizo retroceder un paso a los hombres, pero el fuego ya lamía el tejado y el humo negro entraba a chorros. Rayo se levantó. Las patas le temblaban, la cicatriz del lomo se abrió otra vez y la sangre corrió caliente por el costado, pero avanzó. Salió cojeando al umbral y se plantó delante de don Elías. Gruñía sin parar, enseñando los colmillos rotos, el pelo chamuscado por las chispas. Don Raúl levantó el revólver hacia el perro. Muévete, viejo, o empiezo por esa cosa. Fue entonces cuando Miguel Ángel hizo lo que nadie esperaba, corrió hacia su padre con el machete en alto y se puso entre el cañón y Rayo. Si lo tocas, me matas a mí primero. Don Raúl miró a su hijo como si lo viera por primera vez. La luz del incendio le pintaba la cara de rojo y lágrimas. Tanto vale ese pinche perro para ti, más que tú, dijo Miguel Ángel, y la voz no le tembló. El pistolero de la derecha levantó el rifle, y Rayo saltó, a pesar del cuerpo roto, del veneno, de la epilepsia, de todo, saltó. Fue un salto corto, torpe, pero suficiente. Cerró las mandíbulas en la muñeca del hombre armado. El rifle cayó. El hombre gritó. Rayo no soltó. Tiró hacia abajo con todo el peso de su vida, y el pistolero cayó de rodillas. Don Raúl giró el revólver hacia el perro. Don Elías levantó la escopeta, y en ese segundo eterno, Miguel Ángel se lanzó contra su padre. El disparo salió alto. La bala rozó el hombro del muchacho y abrió una línea roja en la camisa. Miguel Ángel chocó contra don Raúl y los dos rodaron por el suelo, entre llamas y polvo. Rayo soltó al pistolero y corrió cojeando hacia ellos. El otro hombre intentó levantar el rifle, pero don Elías disparó al suelo frente a sus pies. El siguiente va en la cabeza. El fuego rugía. El tejado empezó a desplomarse en pedazos ardientes. Una viga cayó a 2 metros, levantando una nube de chispas que quemaron la piel de todos. Don Elías vio que ya no había salida por la puerta. Corrió hacia el fondo de la choza, abrió la ventana trasera de un codazo y gritó: Rayo. Aquí, y el perro, sangrando por la boca y el lomo, se volvió. Vio al viejo. Vio a Miguel Ángel forcejeando con su padre en el suelo. Y tomó la decisión más difícil de su vida. No fue hacia la ventana, corrió de vuelta al centro del incendio, agarró la camisa de Miguel Ángel con los dientes y tiró con toda su fuerza hacia atrás. El muchacho soltó a su padre y rodó. Don Raúl se levantó, el revólver perdido en el polvo, la cara llena de odio y algo que empezaba a parecer miedo. Rayo siguió tirando de Miguel Ángel hasta que los dos llegaron a la ventana. Don Elías los empujó afuera, primero al muchacho, después al perro, que cayó pesado sobre la tierra fría. El viejo fue el último. Saltó cuando el tejado entero se derrumbó con un rugido que pareció el fin del mundo. Los 3 quedaron tirados en el patio trasero, tosiendo humo, mirando cómo la choza ardía hasta los cimientos.
Las llamas subían tan altas que iluminaban los cerros como si fuera de día. Don Raúl y sus hombres habían desaparecido entre la oscuridad y el humo. En el silencio que vino después, solo se oía el crepitar del fuego y la respiración rota de los 3 sobrevivientes. Don Elías se arrastró hasta Rayo. El perro estaba echado de lado, el pecho subiendo y bajando muy lento. La sangre le salía por la boca, por el lomo, por una nueva herida en el cuello donde una astilla ardiente lo había alcanzado. Los ojos ámbar estaban fijos en el viejo. Don Elías lo tomó en brazos, lo apretó contra su pecho quemado. No, Rayito, no ahora, por favor. Miguel Ángel se acercó gateando, llorando sin voz, y puso la mano sobre la cabeza del perro. Gracias, gracias por salvarme. Rayo miró al muchacho. Miró al viejo. Y por primera vez en su vida, movió la cola completo. Lento, cansado, pero entero. Un solo movimiento que decía todo lo que nunca pudo ladrar. Después cerró los ojos, el pecho subió una vez más, muy alto, y se quedó quieto. Don Elías soltó un grito que no tenía palabras. Apretó al perro contra sí y se mecía, adelante y atrás, mientras las lágrimas le caían sobre el hocico gris. Miguel Ángel se abrazó a los dos y lloró como si se le rompiera el mundo. En la distancia empezaron a oírse sirenas. Los bomberos voluntarios de Santa Clara, los vecinos, las camionetas. Llegaban tarde, como siempre. Pero llegaban. El fuego siguió ardiendo hasta que no quedó nada de la choza más que brasas y recuerdos. Cuando los bomberos quisieron separar al viejo del perro, don Elías no los dejó. Se quedó ahí toda la noche, sentado entre las cenizas, con Rayo en los brazos. Al amanecer, cuando el sol salió pálido y frío, el viejo habló por primera vez. Su voz era ronca, pero firme. Enterrémoslo bajo el mezquite. Ahí donde él siempre se echaba a mirar el camino. Miguel Ángel asintió, sin soltar la mano del viejo, y mientras cavaban la fosa, don Elías cantó bajito una canción que su mujer le cantaba a su hijo cuando era pequeño. La voz le temblaba, pero no se quebró. Cuando bajaron el cuerpo de Rayo envuelto en la única cobija que se había salvado, el perro parecía dormir. La cicatriz del lomo, la oreja rota, el diente partido, todo parecía más pequeño ahora, como si el dolor ya no cupiera en él. Don Elías puso en la fosa la medalla vieja de su primer perro, la que decía, Rayo, en letras gastadas, para que sepas que llegaste a casa, susurró. Echaron tierra. Después piedras. Después silencio. Cuando terminaron, los dos se quedaron de pie frente a la tumba. Miguel Ángel habló primero. Nunca voy a ser como mi papá. Te lo juro por él. Don Elías lo abrazó fuerte, como abraza un padre a un hijo que acaba de nacer de nuevo. Y en ese abrazo, bajo el mezquite que empezaba a reverdecer, los dos entendieron que Rayo no se había ido del todo, porque cada vez que alguien en San Isidro del Monte vuelva a levantar la mano contra un perro callejero, sentirá, sin saber por qué, un gruñido lejano en el viento, y cada vez que un niño maltratado encuentre valor para decir, basta, un perro gris plateado moverá la cola en algún lugar donde ya no duele. Rayo había muerto. Pero su último latido aún retumba en el silencio.